Tienes tiempo. Tienes el conocimiento, la fuerza de voluntad y la disciplina para conseguirlo. Tu corazón, tu vida, tu felicidad son tu responsabilidad, únicamente tu responsabilidad. Un día te vas a dar cuenta de que tu vida es tuya y hay muchas personas importantes para ti que te rodean, pero en última instancia es tuya. Debes decidir dónde quieres invertir esta vida. Inviértela en algo que valga la pena. Tienes que imaginarte allí, donde sea que quieras estar. Bien, el siguiente paso es creerlo. Estoy aquí para decirte como un exatleta profesional que todo de lo que hablaba era del siguiente nivel y la mayoría piensa que eso es solo un cliché. El siguiente nivel no es un cliché. Es un estilo de vida, el siguiente nivel es un lugar tangible. En 3 años he duplicado mis ingresos y valor en el mercado. Es lo que llaman siguiente nivel. Creo firmemente que ganar dinero es fácil. He estado en el negocio 15 años. Cada año, mi salario e ingresos se hacen más fuertes, más rápido. ¿Por qué? Porque entiendo las claves de ese proverbial siguiente nivel. Tú estás a cargo de tu próximo nivel. No puedes esperar ser promovido al siguiente nivel si eres mediocre. Algunos de ustedes quieren hacer 5 millones para llegar al siguiente nivel. Requerirá que te conviertas en alguien diferente. Si quieres 10 o conseguir 20 puedes, pero debes convertirte en alguien diferente. El 76% de los estadounidenses viven al día, el 64% de los que tienen negocios quiebran o pierden dinero. Pero la mayoría no tiene y tienen que aceptarlo. El hecho es que no tienen, no les sobra. Tienen miedo del dinero constantemente. Gastan de más, no saben cómo producirlo ni cómo multiplicarlo. El país de los valientes y el hogar del libre ni siquiera está cerca de la verdad. Es muy importante que la gente entienda que quejarse no tiene ningún valor. Si te quejas de no tener suficiente dinero, trabaja más. Si te quejas de no tener un equilibrio entre el trabajo y tu vida privada, pasa más tiempo vacaciones con tu familia. Es súper simple. Deja que tus acciones dicten en lugar de sentarte y sentir que no tienes el control. La gente pobre dice, no me lo puedo permitir, no puedo, no tengo tiempo. Es un escape. Es más fácil decir, no puedo, estoy cansado o no puedo ir al gym. ¿Cuándo podrías ir al gym? No puedo. La verdad eres demasiado perezoso para ir. El dinero no tiene valor. Y esto es una cosa importante que la mayoría no entiende inmediatamente. El dinero en sí mismo no tiene valor. Es un vector para transmitirlo, es como se expresa el valor. Pero no está en el dinero, está en el producto o servicio que consigues con él. Está en el trabajo que invertiste para adquirirlo en primer lugar. De ahí viene su valor. No hay nada intrínsecamente valioso en el dinero. No deberías poner dinero en una casa, mejor en tu marca. Úsalo en marketing, en promocionarte a ti mismo, no donde vives con tus hijos, ¿ok? ¿Por qué es un error? Porque es dinero muerto. Quiero decir, una casa no puede hacerte ganar dinero. Con una casa no ganas dinero. La única razón por la que la gente piensa que una casa genera dinero es porque una renta cuesta dinero, pero ya sabes, si necesitas ir a un hospital no lo compras. Alquilas un lugar para salir lo más rápido que puedas. Si vas a Norteamérica y quieres ir a Disneylandia, no compras el hotel, rentas un cuarto. Y nadie piensa que está mal hacerlo. Rentar un lugar, usarlo y salir de ahí. Deberías hacer eso con el lugar donde vives. Encontrar un lugar para rentar. Pagar mensualmente, no ser dueño de la casa. Tomar todo el dinero que habrías puesto en la compra, en el pago inicial. Utilizar todo ese dinero para mejorar tu negocio y a ti mismo para que puedas conseguir más. Veo a muchas personas como, invertiré 300,000 en una casa y esperaré mientras hago otras cosas. Comprar por 300 y tal vez lo venda por 600,000. Duplicaré mi dinero. En un lugar fijo, por cierto, ningún dinero llega a ti. El dinero no sale de una casa. Es algo importante en tu carrera, mudarse de lugares, porque las personas se quedan cómodos en el mismo lugar. Si estudias a los ricos, son increíbles. Se mueven, siempre lo hacen. Warren Buffett y Bill Gates no hablan de la casa en la que viven. Ellos hablan de los lugares a los que van, de su encuentro con el dinero. Buscan la riqueza, hacen conexiones.
La gente asombrosamente acepta cualquier cosa si realmente cree que es la forma más pura de hacerlo. Creo que me aceptaría menos si lo hiciera. Realmente lo creo. Te aceptarán. Aceptan todo. Solo sé tú. Sé tú. Es claro que les gusta reaccionar cuando haces trampa o tienes malas intenciones. Todos odian eso. En realidad, creo que no le damos amor a quien realmente sabemos que lo merece y trata de fingir para conformarse, por lo que finalmente no se adapta a nada diferente, porque no cree que lo respetan. Conozco mi intención. ¿Por qué tendría miedo? Quiero construir el edificio más grande. Es lo que soy. ¿Y sabes cómo lo haré? Construiré el más grande de la ciudad. Muchos quieren hacer lo mismo también. ¿Pero sabes cómo? Derribando el edificio de los demás. La pobreza se transmite. Se enseña en las familias. La clase media también. Así que las personas en este momento están en casa luchando financieramente o preocupadas por el dinero. Pueden estar ganando mucho dinero pero infelices con lo que hacen. Quizá podría hablar contigo para dejar tu ego, hablar de conseguir un trabajo duro, tener una mejor rutina de una mala o lo que sea. Hasta que no cambies tu pensamiento, el dinero no te ayudará, ¿cierto? Así es. Vemos que quienes ganan la lotería o hacen más dinero siguen teniendo los mismos problemas porque tienen un alma de pobre. Sí, al pensar así siempre lo serás. Es algo difícil de entender. El dinero se va muy rápido. Como la mayoría de atletas que hacen millones de dólares y el 65% están en bancarrota 5 años después, porque vienen de familias pobres. Ahora, si les dices eso, se enojan mucho, sufren una gran caída. Todos me estafan, el gobierno lo hace. Lamentablemente dicen algo como eso. Se transmite genéticamente. Es muy aterrador. Es interesante cuando te comprometes con algo. Pequeños regalos empiezan automáticamente a aparecer. Es fenomenal. Ha pasado en toda mi carrera. Cuando lo hago de verdad, algo nuevo llega. Y mira, mantén los ojos abiertos porque ese regalo puede venir envuelto en un paquete que no imaginaste. Trabajo duro. O una voz, una persona, o ya sabes, tal vez una dirección diferente a la que pensabas. Decirte qué ocurrirá como pasa en un libro, esa no es la cosa. Como ha pasado en toda mi carrera. Es raro en cierto modo. Si pides ayuda, alguien aparecerá en la puerta. Tal vez avances con el entorno, sin importar cuál sea el empaque, lo que escuchaste o lo que sea, y realmente te beneficie. ¿Qué edad tienes? 44. Yo tengo 40. ¿Aún nos sentimos jóvenes? Cuando tenías 26, ¿alguna vez pensaste que así serían los 44? No. ¿Pensaste que habrías terminado? ¿Qué hay de ti? Cuando tenía 25 años pensé que a los 40 todo estaría terminado. No pensé que empezaría. ¿Cierto? Pero a los 26 tenía mucha prisa. Lo entiendo. Todos esos chicos y chicas en las calles, cuando dices algo como eso, se quedan en blanco porque todo lo que ven en MTV es sobre el bling bling y esto es lo de ahora. Y sabes, MTV es algo, comienzas a seguir a otros en Instagram y es un desastre. Todos se presionan, como si se tratara de champán, aviones privados, y tú también puedes tenerlos con tan solo seguirme. Todo mundo cae, así que revelaré esto porque sé que esa no es la forma correcta. Nadie en 100 años verá este video y dirá que es basura. Me gusta eso. Ok, en segundo, quiero que mi leyenda crezca. Siempre me han fascinado los políticos y figuras mundiales. Winston Churchill, su pensamiento sigue creciendo, ¿cierto? Quiero que cuando muera, quiero estar bajo tierra en paz, sabiendo que mi leyenda crecerá. Es lo que quiero. Lo quiero en el mundo empresarial y por eso doy consejos. El primero de todos es este. Cuando tienes 19, puedes pasar 7 años enteros aprendiendo un oficio, conociendo personas que serán tus mentores. Siendo paciente despertarás. Tendrás 26 y toda tu vida estará frente a ti. Verás que has hecho un buen trabajo fundamental, trabajando en tu propio éxito.
He tenido mala suerte, he tenido caídas financieras, personas que me apuñalaron por la espalda. Pero fue bueno, porque aprendo de mi espiritualidad. Quienes temen cometer errores como enseñan en la escuela, jamás crecen. Porque la espiritualidad es buena o mala, acertada o incorrecta, está arriba o abajo. La mayoría no quiere usar la razón, quieren ser positivos. Bueno, pues así no es la realidad. La persona promedio, la razón por la que los pobres no fallan, es porque van a lo seguro. No cometen ningún error como lo enseñan en la escuela. Significa que no aprenden nada. El sistema escolar en realidad es fundamentalmente corrupto. Es antieducativo, ¿cierto? No cometas errores y no pidas ayuda. Y si no la pido, habrá contadores, abogados, banqueros que manejan todo eso. Enfrentaré los negocios como contra un equipo de rugby. Ya sabes, boom, boom, patean traseros. Pero si soy el tipo promedio con, soy alguien sobresaliente, puedo hacerlo solo, lo haré yo mismo. Un grupo de jugadores me atropellarán y diré, es que no juegan limpio. Lo que pasa es que no lo haces bien, debes tener un equipo de contadores, abogados y todo eso. Pero si no quiero jugar, entonces no entres a la cancha. El juego de los negocios se hace con abogados, contadores, banqueros. Odio decirlo, políticos. Debes conocer el juego. No quiero apresurarme, quiero prosperar. No quiero alardear, quiero crear una máquina de dinero. Sabes, no me avergüenzo del dinero. Quiero mucho dinero. Quiero obsequiarlo, recaudar mucho. Quebrado no puedes. ¿Cuál es tu metodología de liderazgo? ¿Cuál es tu metodología de cultura? ¿Cuál es tu metodología de ventas? ¿Cuál es la de trabajo en equipo? Podemos ir a una fiesta del Super Bowl y aprender una lección real, que puedes caer demasiado rápido. Pero si tienes una metodología, tu equipo no caerá en pánico. Si tienes una metodología, tu equipo no renunciará. Cuando tienes una metodología, cuando vas ganando o perdiendo sin importar el puntaje, si tienes una metodología, será la única forma para ganar. Tu siguiente nivel está cerca. Tu siguiente nivel es un lugar tangible. Tu siguiente nivel depende de ti, pero el próximo nivel es sobre crear y adoptar metodologías de aprendizaje para todo. Puedo ser honesto. Los divorcios abarcan el 50%. Lo que pasa en las relaciones es que salimos, vamos al cine, usamos colonia o perfume, nos arreglamos el cabello, abrimos la puerta, tenemos una metodología para salir con ella y una para salir con él. Y al final casarnos. ¿Y qué pasa? Cambiamos nuestra metodología. Damas y caballeros, llevo 23 años casado, así que escuchen con atención. Tengo una metodología y mi filosofía es que es más barato mantenerla. Y como resultado, me esfuerzo para comportarme de la misma forma como cuando salíamos, como lo hago 23 años después. Inténtalo, te prometo que funcionará. Ok, primera lección, primera lección. Si quieres tener éxito en los negocios, evita las noticias. Su trabajo está en no decir la verdad, su trabajo es hacer dinero. Descubrieron que Estados Unidos es adicto a la información negativa. Así que a las 6, en vez de ver noticias, ¿alguna vez le has dicho a tu pareja, cariño, me siento bien acerca de este país? ¿Alguna vez dijiste eso? ¿Quitaste las noticias por molestia, frustración o porque hay muchos que están asustados? Dominé mis competencias porque no veo las noticias. La metodología que quiero enseñarles es la que uso para cerrar tratos.
y casi nunca escucho la palabra no. Ok, mi método de marketing se llama trampa de ratones. Mi trabajo es simplemente atraparlos. En este contexto, el ratón son planificadores, personas que planifican reuniones. Así que para hacer una buena ratonera, debes encontrar un buen queso. Para construir una buena ratonera, debes comenzar con queso. Aquí está el mío. Cada panel de reunión quiere un orador entretenido, dinámico, que brinde gran información. Ese es mi queso. Así que todo mi material de marketing tiene que ser entretenido y dinámico. Y doy gran información. Pero cuando tienes a alguien mordisqueando tu queso, entra a la ropa, es rápido, fuerte y arrasando. Porque todos los líderes planificadores quieren a un orador entretenido, dinámico, que brinde información. Es lo que están buscando y yo lo sé. Así que puedo hacerte una pregunta sobre qué buscan tus clientes. No pienses como tú, piensa como un cliente. Verás, tu mecanismo de cierre siempre debe estar conectado a una promesa. La gente compra promesas. Tengo un programa de coaching para enseñar a mis líderes empresariales todas mis metodologías y solo les doy una gratis. No profundizo demasiado porque podrían irse. Puedes hacerme un favor. Vuelve y construye una ratonera. Asegúrate de tener un buen queso. ¿Cuál será tu mecanismo de cierre que a todos les encante? Y prometo que seré el mejor motivador que su grupo alguna vez ha visto. Deben saber, chicos, casi nunca escucho la palabra no. Seré el mejor orador que sus grupos hayan tenido. Es realmente difícil decir que no a un sueño. ¿Están de acuerdo en que la mejor metodología de marketing es dejar de pensar como tú y empezar a hacerlo como tus clientes? Lo que me ha hecho multimillonario, se lo revelaré ahora mismo. Y lo puedo probar. Las superestrellas que seguimos, lo tengo en la punta de mi lengua. ¿Por qué? Es que nos gustan tanto. El factor simpatía es el secreto mejor guardado en los negocios. La habilidad de entrenar la actitud, la habilidad de entrenar tu actitud, la habilidad de entrenar la actitud. Las superestrellas que seguimos en cualquier industria basada en servicios, hay personas agradables, y puedo probarlo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Oprah se convirtió en multimillonaria? Oprah convenció a 30 millones de mujeres y como 1 millón de hombres de que era su mejor amiga. Y todas las tardes, esas 31 millones de personas sintonizaban a su mejor amiga. Oprah convirtió el factor simpatía en dinero. ¿Quién está conmigo? Si no tienes una metodología, las personas se rebelarán de vez en cuando. ¿Creen que tengo razón? Si no tienes una metodología, harás que los demás salgan corriendo de vez en cuando, ¿cierto o no? Así que si no tienes una metodología y tienes gente haciendo cosas tontas, no es su culpa, es tuya. Nos guste o no, es lo que eso realmente significa. Ahora, ¿ustedes han prestado atención a las mejores vendedoras en este planeta? Miren, yo presto atención. Me llaman un líder que siempre está pensando que el mejor vendedor de la tierra no es alguien de negocios, son un grupo de chicas de 1 metro de altura. ¿Saben a quién me refiero? Al grupo de niñas exploradoras al que le escribirías un cheque por la eternidad. Les comprarás las galletas aunque ya tengas en casa, ¿cierto o no? Todos conocemos esas mini galletas. Esas niñas son pequeñas asesinas. Es imposible decirle que no a una niña exploradora. Es como emocional. Y esta es la razón. Todos hemos escuchado el término antes, pero no lo ejecutamos. La gente quiere comprarle a quienes conocen, les agradan y en quien confían. ¿Quién está de acuerdo? Pero aún así, ejecutan esa metodología. Conocemos a las scouts.
Nos agradan las scouts. Y confiamos en esas niñas. Es difícil decir no si usan la trifecta. Si están listos para ir al siguiente nivel e instalar metodologías, digan ¡oh, sí! La mayoría de los que ven esto no deberían tener un negocio, porque o tienen uno a punto de quebrar, están en él por razones equivocadas, o no tienen los pantalones para cerrarlo por lo que otros dirán de ellos. No tienes idea de lo ilimitado que te vuelves cuando no temes a lo que otros digan. No tienes idea. Son pocos los que ven esto, que incluso tengan un concepto de lo que es actuar sin límites con sus habilidades. Cero. Pero tienes que hacer algo todos los días que te asuste. Y eso es algo que descubrió Helen Keller, que antes creía que solo era una tonta, sorda y en todo lo que no podía hacer. Dijo que cada día algo podía asustarla demasiado. Bueno, si tuviéramos aflicciones así, solo salir de la cama sería aterrador. Así deliberé la diferencia entre las personas que aprovechan al máximo un seminario de una semana y una tutoría gratis de un año. Para mí era lo mucho que se esforzaban. Así que eso se traduce a hacer algo y dejar de enumerar solo las cosas que te asustan cada día. La esencia de lo que me gusta hacer es que las personas realmente se arriesguen, que salgan de su zona de confort y entonces la riqueza llegará. No es solo salir de su zona de confort, es cambiar tu realidad. Así que tu realidad es diferente a la mía y hay que reconocer que es diferente para todos. Debes cambiarla y responsabilizarte, no solo salir de tu zona de confort, ¿ok? No se trata de ser responsable ante nadie más. Responsable ante ti, conocerte a ti mismo, porque en última instancia la única persona que debes rendir cuentas es a ti. Y crecemos con el juicio equivocado en el que no nos hacemos responsables, no lo hacemos. Aprendimos a pensar en las razones por las cuales no puedo hacerlo, por las que está bien no hacerlo, por las cuales no hacer un seguimiento a tiempo, por las que le dije a un cliente que regresara el miércoles, y ahora es viernes, fin de semana, así que será hasta el lunes. Y la vida se ha vuelto más simple ahora con internet, con emails y cosas con las que la comunicación es instantánea. ¿Crees que debería ser más fácil? Pero no lo es. Uso esta analogía. Hace 25, 30 años vas a comprar una empresa de 100 millones y las negociaciones duran 3, 4, 5 semanas. Luego otras 3, 4 o 5 para cerrar el trato. Ok, tenemos que de 6 a 8 semanas. Con internet debería ser menos tiempo porque la información es instantánea. Nos lleva el doble de tiempo cerrar un trato ahora. El doble. No hay razón para eso, pero es más tardado y complicado. Porque alguien tiene que poner su nombre en la línea y quiere librarse de la responsabilidad. Preferiría tomar a quien sea para que firme e irse a casa temprano el jueves, sabiendo que llegará el lunes por la mañana y estará la firma de alguien más porque no quiso responsabilizarse. Y los niños de hoy tienen esta necesidad, esa sed de orientación. Los pequeños obtienen mejores resultados en el programa de mentores que los niños grandes. A los adolescentes y veinteañeros les va mejor que a los de 40 y 50. Y eso se debe a que ellos llevan mucho equipaje. Malos hábitos, así es, sabes, a veces es difícil de superar. Y la motivación te lleva a empezar buenos hábitos, pero la mayoría prefiere los malos. Yo he tenido los mismos hábitos desde hace 50 años, unos 50 años. Y no necesito pensar en eso, si debo lavarme los dientes o bañarme, solo lo hago. En otra entrevista que tuve contigo, dije que cuando me siento caprichoso, lo cual no es muy frecuente, solo digo ok, debo salir y hacerlo. Es algo que he hecho mi vida entera. Solo salgo y lo hago.
Y recuerdo que ese hábito lo desarrollé hace 20 o 30 años. Si no, a mis 70 no estaría haciendo esto. No fallo muy a menudo, pero si lo hago, soy lo suficientemente abierto acerca de ello, no me avergüenza. Es lo que me convirtió en lo que soy. El fracaso es solo una prueba, ¿correcto? Una prueba. Soy rápido para disparar de dos maneras. Para apretar el gatillo e intentar algo, y apretar el gatillo y cerrar un trato. Solo gira la llave. ¿Qué significa eso? Girar la llave es algo como cerrar un negocio. La mayoría de los que ven esto no deberían tener un negocio porque o tienen uno a punto de quebrar o están en él por razones equivocadas y no tienen los pantalones para cerrarlo, por lo que otros dirán de ellos. No tienes idea de lo ilimitado que te vuelves cuando no temes lo que otros piensen o digan. No tienes idea. Son pocos los que ven esto, que incluso tengan un concepto de lo que es actuar sin límites con sus habilidades. Cero. Falta de autoestima, falta de valor. Creen tener autoestima solo porque ganaron algunos dólares. Pero en realidad, cuando se comparan contra 8, 10, 12 personas alrededor de la mesa, se darán cuenta y empezarán a cuestionarse si quizás solo tuvieron suerte. Todos creerán que es una persona de un solo truco, que solo tuvo suerte. Yo lo he hecho tantas veces que ahora sé que no fue suerte. Puede que la primera vez, pero no 15, 20 o 45, lo sé bien, pero quizá la primera lo fue. Mi vida cambió cuando era muy joven, casi siempre tenía problemas, fui arrestado 4 o 5 veces. Estuve en la cárcel y eso que mi papá era policía. Pero fui y me ofrecí como voluntario en 1966, en pleno apogeo de la guerra de Vietnam. Fui a OCS y eso cambió mi vida porque fue la primera vez que pude medir mi alto rendimiento y compararme con otras personas. 2/3 de los directores ejecutivos de Fortune tenían algo en común: antecedentes militares. Y 2/3 de ellos tenían algo más: artes marciales. ¿Y qué aprendes ahí? Disciplina, concentración. Muchos no creen merecer estar donde quieren. Yo los convenzo con ejercicios de por qué pertenecen ahí. Mucha gente viene con dinero que han hecho creyendo que fue accidente. Apenas hablé con una superestrella que hizo 100 millones hace poco y me dijo: no creo volver a tener la misma suerte. Y dije: claro que puedes hacerlo, hay muchas cosas que puedes intentar. Edison lo hubiera intentado unas 10,000 veces. Podría contratar a un ingeniero que lo haga, pero quiero poder decir: nadie ha intentado tantas veces como yo. Los primeros 100 millones podrían haber sido suerte, aún así podría escribir un libro de fracasos porque he intentado muchas cosas diferentes. El fracaso es solo una prueba. Y una de las razones por las que he tenido tanto éxito en generar equidad y valor en mis niños, de todas las edades, es porque los convenzo de que cometer un error está bien. Tus padres quizá te dijeron que puedes ser lo que quieras, pero no puedes. Si quisieras ser un caballo, no se puede. Hablo de una suposición. Lo que digo es que puedes hacer lo que quieras, pero debe apasionarte, porque eso eliminará la mayor parte de basura. La mayoría no siguen sus sueños. Como dice una canción, no puedes realizar tus sueños si no tienes uno. Aún sueño. Sueño con Technicolor. Digo mis afirmaciones y metas todas las noches. Es muy difícil ser una persona de alto rendimiento. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo, incluyendo Spotify. Gracias y hasta la próxima.